Bien, seguimos con una nueva lección y hoy día nos toca estudiar la lección 54. Lección 54. Y empezamos con el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. Ya, oramos y empezamos a ver la lectura. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el momento que tú nos das, por el instante que nos das, Señor, de poder dedicar este momento de estudiar de tu palabra. Bendícenos a través de ella. Ábranos, Señor, y en este instante, Señor, nada nos pueda distraer de leer tu palabra, Señor, de estudiar. Y quizás queremos pasar o miramos y después, Señor, no queremos meternos más en este instante, Señor. Déjanos, déjanos, Señor, Espíritu Santo, ahí insertados en este estudio. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, para que no se pase rapidito algunos pasan rapidito, pero estudiemos de la palabra del Señor. ¿Ya? Pablo ahora de Filipos navega y se va a Troas. Troas es un puerto. Dice que Pablo supuestamente hace 2 viajes hacia Troas. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Aquí aparece algo bien especial en Troas. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Pablo está en Troas 7 días, se queda 7 días con los hermanos. En el último día, que es el primer día de la semana, es decir, el día domingo, parte el pan para salir, reunidos los discípulos para partir pan. Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo estaba viendo Troas, está muy cerca de Troya, y usted conoce Troya y la historia de Troya, estaba muy cerca. Troas también tiene su buena historia, también tenía los nombres medio cambiados, querían colocarle Alejandrina, quedó como Alejandría de Troas, y a la final quedó como Troas. Porque existía Alejandría de Egipto, así que mejor lo dejaron por Troas. Y tienen conquista y todo lo demás. Y tenía buen edificio Troas, buen edificio, no eran ciudades pobres, no, eran ciudades bien construidas, tenían teatro, baños públicos, casas bien construidas, teatro. Así que no era algo chiquitito, campestre, no, eran buenas ciudades y portuarias bien hermosas en ese sentido. Y Pablo ya, oiga, viene de viajar, 7 días nos quedamos acá, es que un viaje en barco, imagínense. Yo creo que ya después se acostumbra uno a viajar en barco, el cuerpo se va acomodando, pero también no es llegar, me subo, me bajo y subo al otro. El cuerpo también sufre tanto vaivén del mar y a veces el mar no está nada muy quieto, a veces también tiene sus complicaciones. Pero este viaje de estar 7 días ahí con ellos, los discípulos quieren compartir. Pablo ya quiere despedirse. Eso pasa cuando uno va de visita a, a ver, a veces tenemos nosotros la asamblea, concilio, encuentro y a veces hay que quedarse y los hermanos nos llevan a sus hogares y uno dice, qué rico descansar. ¿Qué? Uno no descansa nada porque los hermanos quieren puro conversar. Quieren hablar de la palabra, quieren saber, quieren conocernos. Aparecen temas muy interesantes para ellos. Y uno, oiga, y es verdad, uno a veces está todo el día en reunión. Todo el día en reunión. Y eso significa que a veces ya viene de un viaje largo uno, está en la reunión, y en la reunión a veces hasta empieza a cabecear, el cansancio, a veces también puede ser el frío, el calor, y a veces las reuniones terminan largas. Y después que terminan largas, llevan los hermanos, estamos allá y los hermanos quieren conversar. Y sabemos que al otro día a veces tenemos reunión o tenemos que salir y
quedamos agotadísimos. Me tocó a mí hacer un viaje, para que la experiencia de uno, ¿ah? Me tocó hacer un viaje al sur. Un hermano me dijo, vamos al sur, pastor, vamos al sur. Ya. Sí, dijo, tomamos ahí nomás los buses y nos vamos para el sur. Dijo, no tenemos ningún problema. Ah, ya, le dije yo. Fuimos a tomar bus y pasaban todos los buses llenos. Ah, le dije, jodimos, parece. No, dijo, si nos vamos a ir igual. Y de repente dice, ya, pastor, estamos listos, vamos, vamos. Ah, ya, pues le dije yo, ah, qué bueno, ¿qué asiento toco? Vamos, vamos, suba, ya le digo. Ah, yo dije, bien. Y subo y empiezo a ver que están todos los asientos ocupados. Y yo dije, ¿cuál es el asiento? No, dijo, si vamos a tener que irnos parados. Ah, yo dije, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo se le ocurrió, hermano? Parado, parado. Y parado, tomamos ese día como a las 12 de la noche y nos fuimos a sentar a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana nos fuimos a sentar, toda la gente arrancando. Él ya no aguantaba, hermano, él se empezó a arrodillar y empezó a dormir arrodillado mientras el bus se movía. Era terrible el viaje que nos tocó, terrible. Ya como las 6 se supone un asiento, así que nos fuimos a sentar. Dijimos, ya, tratemos de dormir un poco. ¿Qué? Bueno, no alcanzamos ni a pegar los ojos. Ya, bájense, bájense. Llegamos al terminal. Fue atroz. Yo dije, ojalá el hermano ahí le cuente y nos pase un poquito la cama, vaya a dormir un poquito, descansar un poco. No, nos pilla el hermano, qué rico, aquí acá, nos llevó a comer, uno ya con los ojos medio darse la cara un poco para despejarse. No fuimos nada, a acostarnos, no nos pesaron nada para ir a descansar. Nos sacaron a visitar. Salimos a visitar, fuimos para allá, fuimos para acá. Después nos llevaron a almorzar. Después de nuevo, no había tiempo para descansar. No, nos movían para todos lados. Después de movernos para todos lados, mi hermano dijo, ya hay que ir a la reunión. Reunión, dije, qué bueno. Nos llevaban a una reunión y después nos llevan, de esa reunión termina y dijo, no, es que allá en la media vigilia también nos están esperando. ¿Media vigilia? Dije yo, sí. ¿Media vigilia? Sí, dijo, que ya, pues dije yo. Y partimos a la media vigilia. Yo estoy reventado, pero para decirle reventado, así, reventado, y estuvimos en la media vigilia, pero la media vigilia era más que media vigilia. Pasaban más de las 12, como hasta las 2:30. Yo dije, señor, dije, terrible, cansado, pero cansado. Y llegamos a la casa a acostarnos y los hermanos también querían conversar. No, y cuando ya vieron que, no, dijeron, parece que tienen sueño, están cansados, vayan a descansar. Eso pasa, hermano, eso pasa. No me voy a olvidar nunca de esa experiencia. Y no es una, es muchas de tantas experiencias, y quizás a usted le pueda tocar muchas de esas tantas experiencias, que sí, el cuerpo ya a veces ya no da más, el cansancio es atroz. Esos viajes son los que nos pasan. Pablo estaba listo para salir, tenía otro viaje, y en este otro viaje tenía que de nuevo tomar embarcación para ir a Mileto, está cerca de Éfeso. ¿Ya? Mileto está muy cerca de Éfeso, pero para dar ese viaje tiene que embarcarse. ¿Ya? Aquí me muestra Troas, Asón, después me muestra una islita chica que se llama Mitilene. ¿Ya? Quizás aquí no lo vemos, pero en la carta apostólica, ahí aparecen estos otros viajes, las cartas que manda y quizás aparecen estos lugares. ¿Ya? De Troas pasa a Mitilene y llega pasando cerca de Éfeso, que tuvo casi 3 años ahí, se va a Mileto. Pero tiene que tomar embarcación. Ese ya, vamos a irnos todo pero se alargó en el discurso, Pablo. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Que había muchas lámparas. Uno dice, ¿qué tiene que ver la lámpara? Quizás muchas lámparas, mejor iluminación, pero acordémonos que no eran foquitos, no eran ampolletas, eran lámparas de aceite. Y quizás esas lámparas de aceite también irritaban los ojos, el humito. Lo que quemaba ese humito
te irritaba los ojos, todo lo demás, pero se veía mucho más claro. Ahora, y quizá también el aire era molesto por la cantidad de gente, de hermanos que había, discípulos, que estaban escuchando a Pablo. Y Pablo se alargó, quizás contando historia, la palabra del Señor, lo que Dios había hecho. Ellos todos querían escuchar. Entonces, había esto. En el 9 aparece un muchacho, un joven, y un joven llamado Eutico. Eutico. ¿Qué significa Eutico? Significa afortunado y feliz. ¿Ya? Un joven que quizá entre tantos mayores había uno que quizá en vez de estar en otro lado, estar en las cosas del mundo, sus pasiones y todo lo demás, no le interesó escuchar lo de Pablo. Y como los jóvenes son medio arriesgados, a veces no, están todos las asientos ocupados, busca un espacio mejor, más ventilado, aparte que era una zona costera, sí, era costera, pero tantas lámparas, tanta gente, el calor, el humo, que no encontró nada mejor este Eutico que sentarse en la ventana. Y sí que entraba el fresquito en la ventana. ¿Ah? Entraba el fresquito, también el humo, no, buscó la mejor posición, la mejor acomodo de estar un poquito más ventilado Eutico. Pero un joven que decide buscar del Señor, que decide de escuchar a Pablo, y aunque se empiece a alargar Pablo, aunque se empiece a alargar, se queda ahí. Pero Eutico quizás trabajó, corrió, su trabajo era pesado, quizás también como estaba cerca de la pesca, o cerca del puerto, quizás salía también a pescar muy temprano, estaba cansado, muy cansado Eutico, pero se quedó ahí para escuchar, se quedó hasta para despedirse de Pablo, quería despedirse quizás de Pablo, ver esa emoción, quizás nunca más lo iba a ver, pero estaba emocionado Eutico en ese momento. Dice que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Ahí viene el otro detalle. Sí. No es que Pablo haya sido aburrido para hablar, no creo. Pero hay hermanos que se alargan en la predicación y uno empieza a ver los hermanos que ya empiezan a bostezar y a cabecear. ¿Por qué? O solo, hermano, no hay problema cuando llaman más la atención, hay un mayor movimiento y no da mucha vuelta en el tema y ya empieza a colocarle su cosecha, todo lo demás. No. Algunos hermanos empiezan a cabecear. ¿Ya? Y hay otro problema, y hermanos, yo he visto, hermano empieza a predicar y puede ser muy entretenido, porque hay hermanos que empiezan a roncar. Yo he visto hermanos roncando en la iglesia. Y sí que lo he visto, se sientan atrás, se acomodan, empiezan a roncar. Literalmente se quedan dormidos. ¿Qué hay dormido? ¿Qué están soñando los hermanos? Entonces hay dos situaciones. O los hermanos a veces le da sueño por cansancio, por el mismo cansancio del día. Llegar a la iglesia, le entra un relajo, escuchar a alguien que habla, es como una tonadita. Y se baja en el relajo y algunos se quedan dormidos. Pero algunos se alargan mucho. Pablo aquí se alargó. Pero se alargó, pero se marca que se alargó por la situación que le pasó a este joven llamado Eutico, que se nos quedó dormido Eutico. Pero yo estoy hablando de hermanos que se alargan y no tienen actividad, no tienen movimiento, no pueden captar la atención a las personas. Ese es un detalle. Y sí, y ha pasado que de repente uno va a predicar y de repente a la iglesia le entra como un espíritu de sueño y como que a todos le baja y como que todos se ponen medio así, que no a uno, a todos. Entonces, qué importante que el predicador tenga una palabra viva y eficaz. Eso es importante. A mí muchas veces me tocaba
Me tocó predicar, me tocó, bueno, aprendiendo como oficial en la predicación. Y me tocaba a veces que los hermanos de la iglesia se empezaban como, "Ah", y entonces yo cambiaba el sistema, Dios me llevaba a otro lado y empezaba a hablar directamente con ellos. Ah, y usted hermano, ¿qué opina? Ah, y si viéramos al hermano tanto, y ahí como que empiezan porque empiezan a nombrarlo, ahí como que empiezan a despertar y empiezan a estar más atentos. Cambia, hay muchas maneras también de captar la atención a la hermandad. Y habían otros hermanos que eran más efusivos, no, vamos a reprender este espíritu de sueño. Lo reprendían, pero los hermanos, el hermano se ponía lento, empezaba a divagar. Ese es el problema, divagar. Estoy hablando de un tema, divago y doy vuelta y estoy repitiendo, repito y repito lo mismo. Y se decae el hermano, se decae. El hermano, es más, hay hermanos que pueden usar cualquier título, cualquier tema, cualquier palabra, capítulo o libro de la Biblia y hablan siempre de lo mismo. Y los hermanos se saben la historia. Pueden tomar cualquier texto, va a decir de esto, si me sé el sermón de memoria. Y los hermanos hacen la memoria y siempre hay predicadores que siempre hablan de lo mismo y se acuerdan de la misma historia y se acuerdan de esto, y se acuerdan, oigan, hay predicadores que son de la misma historia y los hermanos ya saben lo que va a aplicar, aunque tome el texto que tome, va a hablar de lo mismo. Entonces, qué importante es meditar, pensar y decir, oiga, ¿cómo lo estoy haciendo? Y darnos cuenta y hacerlo un autoanálisis, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, estoy fallando, no estoy captando la atención, o la palabra no está fluyendo en mí porque no me interesó leer la palabra. Hice una aplicación rápida, no, ya, listo. Llegué y la tiré nomás. Y se nota. Se nota cuando uno ama la palabra, se mete en la palabra, está en la palabra que usted va a predicar le ha llegado a usted, se ha emocionado a usted, o está emocionado porque mientras está predicando está llenándose de la palabra. Entonces, no, es muy diferente, es muy diferente. Pablo se alargó, se alargó y este muchacho se colocó, ahí viene el otro problema, se colocó donde no tenía que colocarse en una situación de riesgo. En esta ventana que se coloca es de tercer piso. ¿Ya? Los pisos que hoy día podemos decir, a lo actual nosotros tenemos 2,20 m, 2,30 m. Pongamos de 2,30 m. Pero antiguamente las casas, los pisos eran mucho más altos, 3 metros, 4 metros. Un piso, al segundo piso era mucho más alto, el otro piso era mucho más alto. Imagínense 3 pisos. Una altura de 10, 12 metros, posiblemente de esa ventana cayó este muchacho. Se quedó dormido. Así que tenga cuidado, hermano, sentarse a la orilla de la banca. Tenga cuidado, ¿eh? Si usted le baja el sueño, vaya ahí, mójeselo y refresquese. Y vaya a escuchar de la palabra del Señor. ¿Ya? Y eso a veces le pasa a algunos hermanos que empiezan a ver los estudios. Tenga cuidado. Entonces, estaba rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Y quizás batallaba en abrir los ojos, batallaba este muchacho ahí, ¿ya? Y quizás de repente como que se iba a caer, no se reincorporaba. Oye, y es terrible estar un poco rendido y vencido por el sueño, ¿ya? Y esto pasa también a los que manejan. Tengan cuidado. O a los que trabajan, de repente le baja el sueño, y eso nos coloca en una alerta. Uno me puede decir, se cayó porque no solamente en la ventana te puede rendir el sueño. ¿Sabe? Y esto me pasaba a mí. Yo a veces ya estaba trabajando y toda la cuestión. Yo siempre con la costumbre de acostarme muy tarde, a la 1, 2 de la mañana, y me tenía que levantar a las 6, 6:30, estar levantado, e irme a trabajar. No dormía mucho, entonces cuando trabajaba, ya la mañana iba bien. Después de almuerzo, almorzaba, a veces jugaba hasta ping-pong, en la horita que nos quedaba, y después de nuevo a trabajar. Pero llegaba a las 3, 3:30, y empezaba, y yo tenía que cortar
hermano, y literalmente se me cerraban los ojos. Yo decía, ¿qué pasa? Después de nuevo, se me cerraba el ojo, me bajaba un sueño increíble. Entonces, después del tiempo, me informé, era que a esa hora uno se le bajaba el azúcar y eso le provocaba a uno sueño. Entonces, era muy importante tener un dulcecito y ese dulce a usted lo despertaba. Y después aprendí otra técnica que era mucho mejor. En vez de jugar ping-pong, me dediqué a dormirme una siesta. Empecé a dormir la siesta, pues mis compañeros todos dormían la siesta, que nadie metiera bulla. Y dormíamos media hora, 20 minutos, y despertábamos sumamente despejados. Y eso no dejaba trabajar libremente y a la verdad no me daba sueño. Se lo digo literal. Uno cuando le baja el sueño es imposible controlarlo, el cuerpo no lo aguanta. Y una vez me tocó andar en vehículo con un hermano, dijo, yo manejo, maneja tú. Iba manejando y de repente empiezo a ver, hermano, literalmente empiezo a ver, así va, así. Oye, dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Y de repente lo veía que se le caían los ojos. Yo dije, de una vez tuve que decirle, ya sabes qué más, cambiemos porque soy más peligroso que 8. Y me dijo, no, es que me baja el sueño y no lo puedo controlar. Y a veces, cuando voy con mi señora, me dice, me tiene que mover porque me voy quedando dormido manejando. Y sí, muchos accidentes pasan porque el sueño vence a los hombres. Puede ser trabajando, puede ser en cualquier forma, y eso es un peligro. Si usted alguna vez se ve en ese peligro, mejor reaccione y tome decisiones correctas. ¿Por qué? Porque este muchacho le bajó el sueño y no se colocó en un lugar seguro. Podía haberse bajado a la ventana, quizá haberse colocado un poquito al rincón, y a veces quizá, ya no importa, ya no aguanto el sueño, así que mejor me tiro a dormir. O me voy para la casa a dormir. Pero el muchacho siguió en un lugar peligroso y este joven tuvo ese problema de caer y morir. Así que también nosotros debemos de aprender de la prudencia, ¿ya? De la prudencia. Y si un hermano que usted vaya manejando y se quedando dormido, wow, en Argentina, nosotros íbamos para Argentina, en la carretera, que apenas se veía, y el chofer nos estaba quedando dormido. Hay una hermana que los tíos debe saber. Cámbielo, dijo, se está quedando dormido. Seguía quedando dormido, nuestro hermano. Complicado porque el sueño nos vence. Sí, el sueño nos vence. Y el cuerpo ya, cuando el sueño nos vence, el cuerpo no reacciona. Y es más, nos bloqueamos totalmente y no. No hay reflejo, no hay nada y nos dejamos llevar nomás. Muchos accidentes suceden por la misma situación. Alerta. Y este tema nos lleva a esa alerta. ¿Ya? Y vencido del sueño cayó, dice, del tercer piso. Por eso es bien alto cayó. Y fue levantado muerto. Y no solamente a los jóvenes le pasa esto, sino a los mayores, por no tomar decisiones de precaución o por no entender que no se puede ya, no se puede, ¿ya? Y este muchacho no se colocó a resguardo, estuvo donde tenía que estar en las cosas del Señor, pero se ganó en un lugar no bien ubicado. Y cae y muere. Yo creo que el costalazo que se dio no cayó de lado, sino que quizás se golpeó la cabeza, quizás qué golpe tuvo, que instantáneamente muere. Algunos hermanos sintieron, desapareció en el suelo. Y Pablo está en el tercer piso y tiene que bajar, se terminó el discurso de Pablo, baja corriendo y quizás la manera de que Pablo terminara también. Baja corriendo y dice que ora por él. Entonces, descendiendo Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo, no alarméis, pues está vivo. Hay dos situaciones que aparecen que
El hijo... Hay dos situaciones, Elías y otra me salía por ahí. Ya, no lo tengo anotado. Hay dos situaciones donde se echan sobre los muertos. Pablo hace lo mismo, se toma al muerto, se echa sobre él, pero también lo abraza y dice, no alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. No se cayó Pablo. No. Aquí hubo un milagro y Pablo siguió predicando. ¿Va? Esto era vigilia. Ya no era media vigilia, era vigilia entera. Y se iba en la mañana. Después de haber subido y partido el pan, acordémonos que, ellos se juntaron para partir el pan. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, para partir el pan. Estaban listos, estaba todo servido. Había que partir el pan, pero Pablo empezó a dar el discurso y se le alargó. Quizás a qué hora partían el pan. ¿Ya? Pongamos un ejemplo a las 8, a las 8 o a las 9. Pero le dio hasta las 12. De las 12 cae este muchacho que es Eutico, cae Eutico. ¡Pah! Muere Eutico. Pablo viene, se echa sobre él, está vivo, y está vivo Eutico. ¿Ya? Sube y recién parte del pan. Parten el pan y comido. Y habiendo subido, partido el pan y comido, comieron, recién comido, imagínense la sopa, todo el rato a calentar la sopa de nuevo, porque Pablo iba a pedir la bendición, pero se alargó. Es terrible escuchar a un hermano que pida hermano la bendición, y se alargan y hay sopita. No, hay que calentar de nuevo la sopa porque se alargó, ¿ya? Se partió el pan y comió, y Pablo se habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Los hermanos tenían ganas de escuchar. Ahí viene la otra parte, que ahí viene una situación que es interesante. ¿Se van a ir? Sí, se van a ir. Los hermanos quieren aprovechar al máximo escuchar a Pablo. No importa que ahora ya no es medianoche, sino va a dar toda la noche, igual están decididos a quedarse. No están preocupados de la hora. Oye, ¿que la hora qué es? ¿Se está alargando? No, ya me voy. Y algunos se van nomás. No, se está alargando, no, me voy. Y se van nomás. Y cuando el predicador empieza a ver que ya se empiezan a ir, parece que ya estoy alargándome. Una tiradita. Parece que me estoy alargando, voy a terminar. Algunos dicen voy a terminar y no terminan nunca. Pero el predicador cuando empieza a ver que se están yendo los hermanos, ya empieza a darse cuenta que se está alargando mucho. Y que los hermanos ya se están yendo. Y quizá va a quedar con dos nomás de todos los que había. Entonces, pero Pablo sí querían escucharlo. Y mayormente hay un milagro de resurrección de un joven que ya estaba muerto. Quizás la partida de Pablo podía haber sido muy lamentable que un hermano, un jovencito, escuchándole hubiese muerto y él tenía que haber partido, hubiese sido otra el pesar, pero fueron consolados grandemente. ¿Por qué? Porque han visto un milagro evidencial. Alguien muerto, el porrazo que se dio no fue poco este joven Eutico, pero es un milagro maravilloso. ¿Cómo no contar y ver de las maravillas del Señor? ¿Cómo no contar y ver las maravillas del Señor? Así que el Señor les sea bendiciendo, siga estudiando, siga leyendo de la palabra de Dios. Oiga, solamente unos versículos que traen lecciones muy grandes para nosotros. El Señor le bendiga.